Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mocía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy nuevamente tenemos un invitadazo especial con nosotros. Tenemos a William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo, el cual he pedido que pueda acompañarnos en esta ocasión para aclararnos ciertas dudas acerca de el origen del hombre y la manipulación genética del humano, del hombre. Pero antes de entrar de lleno con el tema, William, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por aceptarme la invitación otra vez. Hola, Jesús. Es un placer para mí estar nuevamente en tu canal. Ya estuvimos hace aproximadamente como 6-7 meses aquí en tu canal y me pareció fantástico. Y bueno, nuevamente estamos aquí para acompañarte y que dilucidar algunas dudas. No vamos a decir de que tenemos la verdad absoluta, porque eso no es cierto. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Por mucho que intenten aparentar o hacer creerle a los demás de que sí la tienen, que lo que ellos dicen es la verdad, no, nadie tiene la verdad. Nosotros nos encargamos de crear nuestra propia verdad en base a escuchar de un lado, escuchar del otro, y vamos creando nuestras propias opiniones y de cierta manera creamos una verdad, pero es nuestra verdad, no es la verdad absoluta. Sí, muchas gracias, William. Y qué bueno que nos aclaras esto, porque sí es importante que las personas que nos están viendo, el tema que vamos a tocar hoy, exactamente, o sea, es tu visión, es mi visión, y no es una verdad absoluta. Aquí lo más importante es que las personas que nos están acompañando viendo este video se den a la tarea de investigar ellos mismos por su propia cuenta. Muy bien, amigo. Entonces, mira, te voy a explicar un poquito acerca de el tema, cómo lo vamos a ir desarrollando. El otro día estaba viendo por TikTok, estaba viendo pues los Reels o no sé cómo se les llama ahí en TikTok, los videos cortos. Y hay mucha información, amigo, acerca de unos personajes que vamos a ir adentrándonos ahí con ese tema, en donde se hace mención que en realidad ellos son nuestros creadores. Entonces, pero también hay varios temas que me gustaría ir desarrollando, amigo. Por ejemplo, tenemos el caso de en la escuela, tenemos el caso de la teoría de la evolución, en donde se nos enseña que nosotros provenimos del mono. Entonces, hubo uno de tus programas, amigo, que me gustó muchísimo y es también por la razón por la que te traje aquí, en donde hay una explicación acerca de los cromosomas. Entonces, me gustaría, amigo, que pudieras hablarnos un poquito ahí de este personaje, este científico, Charles Darwin, creo que así se llama, y un poquito acerca de ese tema de la teoría de la evolución. Primero vamos a tocar ese tema, amigo. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, que como dije anteriormente, no significa que sea una verdad absoluta. Lo que yo voy a hablar aquí es en base a lo que yo he investigado por mi propia cuenta y nuevamente, no es la verdad absoluta, solamente es una investigación que yo hago la propuesta. El que quiera escucharla, muy bien, perfecto, debe continuar ampliándola. El que no la quiera escuchar, el que quiera debatir con eso, bueno, ya ese sería su problema. Con respecto a Darwin, bueno, Darwin ya sabemos, o como cuenta la historia, él se fue hasta las Islas Galápagos en cierto momento para estudiar. Ni siquiera él era un antropólogo, él no tenía nada que ver con la ciencia, solo era un hombre curioso, ¿verdad? Que tenía inquietudes sobre nuestro origen y visitó las Islas Galápagos, que se encuentran en las costas de Ecuador, si no estoy equivocado, y allí, en base a observación, él creó una teoría, esa es la palabra, es una teoría que la ciencia se encargó de hacerla una verdad absoluta a través de las universidades, metiéndosela como doctrina a los jóvenes estudiantes.
pero realmente simplemente es una teoría en base a una observación donde él expone de que el hombre es el resultado de una evolución de los grandes simios. Pero el tiempo, no la ciencia, el tiempo nos ha demostrado de que esa teoría es falsa. ¿Por qué? Porque los simios siguen ahí con nosotros y no vemos que evolucionen. Entonces, aquí ocurrió algo más que la ciencia oculta, que las religiones nos ocultan y que al final nosotros somos los encargados como seres inteligentes de averiguar cuál fue nuestro origen. Así. Déjame también, porque hablaste sobre TikTok. Para mí, TikTok no es una red de información. Todo lo contrario. Es una red de desinformación, de confusión y que solo aquellos que no quieren usar su cerebro buscan TikTok y creen todas las teorías y todas las conspiraciones que ahí se demuestran o que ahí se muestran y las quieren creer como una verdad. Pero realmente TikTok es total desinformación. Allí tú vas, es una bola de chisme. Escuchan una cosita y esta agarran y la amplían y se va haciendo una bola de nieve, pero realmente de puras falsedades. Por eso es que en canales como los que tenemos nosotros, invitamos a que la información que nosotros demos no se la crean. En eso siempre tenemos que insistir, no se la crean, pero tampoco la rechacen. Vayan y investiguen, comprueben y luego empiecen a crear su propia opinión en base a su propia investigación, porque van a encontrar mucho más que nosotros. Sí, qué bueno que haces esa mención, amigo, porque es cierto. Es cierto, en vez de encontrar información buena, es pura desinformación. Y de hecho me pasó hace poquito con mi hijo, en donde yo le aseguraba que Giannis Antetokounmpo, un jugador de básquetbol, se había ido a Golden State. Y me estuve peleando con él casi todo un día. No, es que sí se fue, es que lo vi en TikTok. Y no, amigo. Era cierto, no era cierto, digo. Era mentira. El jugador continúa ahí en los Bucks y ahí va a continuar. Él es la estrella de ese equipo. Y sí, en realidad es mucha desinformación. Y por eso me nació esto, o sea, de poder tener esta conversación contigo y que puedas ir aclarando. Por ejemplo, ese es un tema, ¿no? El de la teoría de la evolución. Es lo que nos enseñan en la escuela. Pero hay otra información, amigo, que tiene que ver con la Biblia, con lo que nos enseñan en la religión o lo que nosotros aprendemos cuando nacemos, ahora sí que en nuestras familias tradicionales, ya sea el catolicismo o el cristianismo protestante, en donde Jehová, Dios, es el creador del hombre y la mujer, en donde primero crea al varón y después de una costilla, él crea a la mujer. ¿Y qué es lo que nosotros vemos allá en el Génesis? Que él utiliza barro. Nos da a entender, bueno, yo así lo entendía, que agarraba tierra, me imagino que moldeaba la figura de un humano y con poderes mágicos le otorgaba el espíritu o lo hacía físico, creaba un cuerpo físico de carne y hueso y después le introducía el espíritu. Y eso es lo que normalmente nos han enseñado en las iglesias cuando venimos de una familia tradicional, ya sea de que son católicos o que pertenecen a alguna iglesia protestante. Entonces, amigo, la pregunta aquí sería, tenemos la teoría de la evolución y tenemos esta enseñanza de las iglesias. ¿Qué tanto hay de cierto en esta enseñanza que nosotros recibimos en nuestra casa? Y después tal vez más adelante vamos a tomar qué tan cierto hay algo, tiene que haber algo de cierto en la teoría de la evolución. O no sé si quieres que regresemos un poquito a esa teoría de la evolución y poder
¿qué tanto sí hay de cierto o absolutamente podemos descartarlo y decir, pues todo eso es mentira? Bueno, primero quiero pedirte una disculpa si en algún momento escuchas cohetes, pero es que aquí mañana se celebra el 4 de julio y la gente anda alebrestada metiendo cohetes por todos lados. Yo pensé que solamente eso se miraba en Honduras, pero no, también aquí les gusta quemar el dinero con cohetes. También los trenes andan sonando. Bueno, si escuchan algo, mil disculpas. No se oye, amigo, nada. Está bien. Bueno, con respecto a la teoría de la evolución, claro de que hay algo, o puede haber algo. Bueno, siempre vas a escuchar de mí palabras como quizás, posiblemente, puede ser, ¿verdad? Nunca nada que sea una afirmación, porque entonces estaría yo pecando también de inocente al creerme que yo tengo la verdad agarrada de la barba. Pero hay una posibilidad de que la teoría de la evolución tenga algo de cierto, pero no tal como se explica, de que nosotros provenimos de la evolución de los grandes simios y que eso tuvo que ocurrir millones de años para que eso sucediera. Hay una evolución, pero fue una evolución piloteada, ¿verdad? Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, después que hablemos de lo que es la evolución, lo que es la teoría, porque esta es otra. Es la teoría de la creación, y yo sé que ahora van a saltar los hermanos cristianos diciendo que no es una teoría, la Biblia lo afirma. No, pero es que la Biblia afirma un montón de cosas que es un montón de mentiras, porque nosotros lo que tenemos en las manos son traducciones, y las traducciones han cambiado mucho la historia, ¿verdad? Pero cuando vamos y nos acercamos un poquito a los pocos textos originales que quedan por ahí y que nosotros los podemos encontrar, ahí están. Ya nadie te va a quemar por salir a buscar la verdad, como ocurría en la Inquisición. Ahora, el que no busca es porque es un haragán, por no decir la palabra, ¿verdad? La otra palabra es porque es haragán, pero porque ahora tenemos todo en nuestras manos. Entonces tenemos, por ejemplo, yo uso mucho el diccionario interlineal hebreo-español. Está sacado del diccionario Strong. Como expliqué en alguno de los videos por ahí que hice, este diccionario no es que sea perfecto, ¿verdad? Porque está hecho por un hombre, un pastor bautista o metodista. Pero, hombre, al fin se le escaparon cosas. Y ahí están. El documento bíblico, cuando nosotros vamos a la iglesia, es interpretado en base a la teología. ¿Qué cosa es la teología? Es el estudio de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos te van a encontrar a Dios hasta en el cuento de Caperucita Roja, porque de eso se basa la teología. Y cuando nosotros nos vamos a los textos o nos acercamos a los textos originales, nos damos cuenta de que ahí en el Antiguo Testamento, si hablamos específicamente del Génesis, no hay mención de ningún Dios. Esto el señor Mauro Biglino está cansado de repetirlo en cada una de sus conferencias. Lo que pasa es que no queremos tampoco escucharlo. Y no es que tampoco tenga la verdad absoluta, él se encarga de la parte de traducción. De eso se trata la teología, y la teología se ha encargado de hacer esto, de buscar a Dios, y nos pusieron ahí de que ahí lo que aparece es Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos acercamos a los originales, nos damos cuenta, por ejemplo, la Biblia BTX 4 dice: en el principio, Al-Staff creó los cielos y la tierra. Nunca dice de que es Jehová o Dios. No, a ver, Al-Staff o dice Elohim, pero cuando dice de que y creó Dios al hombre a su imagen y su semejanza, no dice Dios, ni tampoco dice Elohim, dice Al-Staff, ¿verdad?
que son la primera y la última letra del abecedario hebreo. Lo que esto nos daría a entender, ¿verdad? Según otros textos, que es el alfa y el omega, palabras griegas, el principio y el fin. Pero cuando nos saltamos, bueno, vemos que en el Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, se nos habla de esto, de la creación del hombre. No está hablando de la creación del hombre en este planeta. Y eso tiene que quedar muy, pero muy claro. Todo lo que menciona el Génesis 1, ¿verdad? Lo que menciona el Génesis 1 no significa que realmente sea la creación de un planeta, sino la preparación de un lugar específico en un lugar del planeta. Ya la creación del hombre que se habla, acuérdate que esto va por saltos, la creación del hombre no es en este planeta. Yo escuchaba una vez a una muchacha que se llama Hania Gastelum, donde ella habla de que este hombre no fue creado en este planeta, fue traído al planeta. Y es lo que le llaman la expulsión del paraíso o del Edén. Son expulsados del Edén, pero son lanzados o enviados a este planeta porque realmente esto es un planeta cárcel, un planeta castigo. Entonces, si caemos un poquito ya en el tema porque creo que era necesario que habláramos esto, el Génesis nos muestra de que hubo un lugar cerca del río Tigris, el Éufrates y el Pisón, donde se instauró un lugar. El Génesis le llama el Edén, pero hoy sabemos de que era una especie de laboratorio. Y esto no fue hace 6.000 años como nos hace creer el cristianismo o las religiones. Esto fue aproximadamente un poco más de 15 a 20.000 años atrás, ¿verdad? Que habían humanos en este planeta, ya los habían. Que estaban en un proceso no de evolución, sino o puede ser, vamos a llamarle evolución, pero no es evolución del cuerpo, sino una evolución espiritual, una evolución de conciencia. Vamos a ponerlo así, una evolución de conciencia, porque el ser humano, según nuestras mismas tradiciones orales de nuestra América, ¿verdad? Dice que el hombre fue puesto en el planeta Tierra y no fue puesto uno solo, como nos dice el Génesis, que fue creado uno, sino que vinieron en parejas, fueron puestos en el lago Titicaca. Esto lo hablamos en un video que hicimos hace muy poco con Cristian Donato y Julio Gaitán. Fueron puestos en el planeta y de ahí fue que se fueron esparciendo, repartiendo, y no eran ni las 4 razas matrices como 2 personas de cada raza, eran muchos los que llegaron al planeta para poder poblar el planeta, para poder reproducirse en el planeta. Entonces, vayamos al Génesis. Génesis, porque hay una manipulación, no hay una creación del hombre por parte ni de los Elohim, ni de los Anunnakis, que al final son los mismos. Lo único que cambia el nombre es en base a la región donde se encuentran, ¿verdad? Como así en Israel, o los judíos, los israelitas, les llamaban, en aquel tiempo no eran ni israelitas, eran hebreos. Ellos les llamaban, por su idioma, les llamaban Elohim, que su significado es poderosos, gobernantes, podríamos decirle así. En otro lugar, como lo fue Sumeria, antiguamente su nombre era Anunnakis. Y quieren decir lo mismo, Anunnaki. Por un lado dicen por ahí que Anunnaki es Anu, o los hijos de Anu. Por otro lado, los que vinieron del cielo. Exactamente, el significado no es un significado exacto. Se le dan diferentes, según las teorías, se le dan diferentes nombres. Los Elohim, diferentes nombres. En África, en el sur de África, se les llamaban los Chitauris, pero al final eran los mismos personajes. No es que los Chitauris eran una raza, los Elohim eran otra raza y los Anunnaki eran otra. No, todos eran los mismos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles,
y no hubo más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado el gran dragón. Y cuando cayó dice que engañó al mundo entero. Señores, aquí hay que ponerse a pensar. Engañó al mundo entero. ¿Cómo es eso de que cayó y llegó y a engañar? Era que había gente aquí. O sea, cuando ellos llegan al planeta, ya habían humanos aquí. Humanos que estaban en un proceso primitivo, primigenio. O sea, en una evolución de conciencia, que tenían características diferentes a las que tenemos hoy actualmente. Claro que sí. Estaban adaptándose junto con el planeta, estaban desarrollándose junto con un planeta que estaba en pleno desarrollo también, con volcanes activos, con tormentas, con cambios climáticos extremos. Entonces sus cuerpos eran totalmente diferentes a los que tenemos hoy actualmente, pero eran humanos. Claro, la ciencia hoy les llama simios por desconocimiento, ¿verdad? Y que conste, lo que estoy diciendo es mi teoría personal. No es que sea la verdad, pero si tú la amplías, puedes que encuentres un poquito más, ¿verdad? Cuando ellos llegan aquí, dice Deuteronomios capítulo 32, versículos 8 y 9, dice, cuando el Altísimo o el Elión, según la traducción, el original, cuando el Elión hace heredar a las naciones, hace heredar a los hijos de Adán, o sea, a los hombres, porque Adán no es un nombre propio como nos enseñaron. Adán es la palabra hebrea que significa hombre o especie humana, ¿verdad? Entonces, cuando dice que hace dividirlos, que los dice y los hereda, los hace heredar. ¿A quiénes se los hereda? Cuando tú das una herencia a alguien que está por debajo de ti, tú se la quieres dar. Por ejemplo, a tus hijos, tú les dices, tú voy a heredar algo y le das por heredad algo que tú crees que te pertenece. Entonces, ¿qué es lo que hereda? Este líder que está en el tope de los que cayeron, les da por heredad a las naciones, o sea, la gente, las hace dividir. Dice que divide a los hombres, que eso significa de que si los divide era porque antes estaban unidos. Los divide y dice que según el número de los hijos de Israel, no estoy hablando de que sean 12, ¿verdad? Sino por familias. Los dividen por familias y se hacen protectores de estas familias, los llamados Elohim, que no son más que encargados de cada familia. Y un poquitico más abajo, versículo 9, para aquellos que siguen pensando de que Jehová escogió a Israel como su pueblo y como su nación y la niña en sus ojos, mentira. Un poquitico más abajo, en el versículo 9 dice, y a Jehová y Jacob le fue la heredad que le tocó a Jehová. O sea, toma, esto es lo que te toca a ti, así como le tocó a los demás. Entonces, ¿qué sucede cuando estos personajes llegan aquí al planeta Tierra y se hacen pasar por dioses delante de la inocencia de los seres humanos que habitaban este planeta? Ellos llegan con sus naves, con su tecnología. Claro que los hombres del momento los reciben como dioses, los miran como dioses. ¿Entiendes? Ahora, hay una teoría que es sacada del libro el doceavo planeta de Zacarías Sitchin. Esto es una teoría donde se habla de un planeta llamado Nibiru, donde vienen los Anunnaki. En las tablillas sumerias no se menciona ningún planeta Nibiru y me llama la atención y me entristece a veces de que hayan investigadores que sigan mencionando a Nibiru como un planeta cuando es parte de la imaginación de Zacarías Sitchin, ¿verdad? Así como también mencionan los contactos de Billy Mayer, que en estos días quiero hacer un video sobre el fraude de Billy Mayer. Y entonces, de que se crea en ese libro de El doceavo planeta, Zacarías Sitchin hace un recuento de lo que supuestamente él tradujo de las tablillas sumerias, y él dice de que estos seres Anunnakis o los hijos de Anu llegan al planeta porque en su planeta la capa que cubría el planeta se estaba desgastando, y entonces vinieron, andaban de planeta en planeta buscando oro, llegaron al planeta, y como los Igigi, creo que así es como se menciona, no querían ya trabajar en las minas, entonces ellos crean de un homínido
de un ser que habitaba el planeta. Ellos lo manipulan genéticamente a través de los conocimientos genéticos de Enki. Manipulan genéticamente a este homínido, lo ponen en el útero de su hermana, que ahora no recuerdo el nombre porque son nombres muy raros, y crean al primer ser humano, al cual le llaman Adamus, ¿verdad? Pero no significa esto de que ellos sean nuestros creadores. Ellos son nuestros modificadores, ¿verdad? Por eso es que la ciencia, en su bla, 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 de decir de que nosotros venimos de una evolución y del homínido o de los grandes simios, pero no encuentran el eslabón perdido entre el homínido y el ser humano moderno o el Homo sapiens sapiens. Entonces queda en el aire la duda. ¿Qué pasó? Bueno, esto lo explica muy bien un genetista que trabaja junto con Mauro Biglino en su libro, que ahora no recuerdo el nombre, pero si lo encuentro te lo mando para que tú lo pongas en el link en la descripción del video. Pero hablo de él en el video que tú miraste. Y este genetista que trabaja junto con Mauro Biglino en este libro, él explica muy detalladamente cómo es que sucede este proceso, ¿verdad? Que nunca se hubiera podido dar naturalmente, porque si se hubiera dado naturalmente, entonces este ser hubiera muerto. Entonces era imposible de que eso hubiera ocurrido en uno. Peor para que hubiera ocurrido en dos y que estos dos se encontraran en un planeta tan grande, se encontraran y tuvieran una cría con el mismo gen y que sobreviviera esta cría y que de esa manera pudiesen recrearse. Entonces es algo imposible, que nunca lo va a hacer la naturaleza, sino a través de manipulaciones genéticas, como lo hicieron también, y lo explico en el video, lo hicieron con la papa, lo hicieron con el trigo, lo hicieron con el maíz, ¿verdad? Y eso son eventos que la misma ciencia reconoce que ocurrieron hace aproximadamente unos 10.000 años atrás. No sé si me extendí mucho. No, sí, no, bueno, no me refiero a que sí te extendiste, sino me estoy refiriendo a que sí es verdad, amigo. Fíjate, algo que quería tocar era precisamente este punto de los Anunnaki, porque cuando empezamos a cuestionarnos el carácter bipolar de Jehová en el Antiguo Testamento, empezamos a tener muchas preguntas. Y algo que empezamos a hacer es investigar. Surge en nosotros ese espíritu de investigación. Y uno de los primeros temas que tenemos a la mano es el de los Anunnaki. Es el primero, antes de, yo creo, llegar a libros apócrifos. Conectamos mucho con esa información de los Anunnaki porque es muy similar a lo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero llegamos a este punto, amigo, en donde ellos tienen un concilio, los Igigi, como tú lo mencionaste, ya no quieren trabajar, tienen incluso pleitos aquí mismo en el planeta Tierra, según la historia de los Anunnaki, y Enki propone eso, o sea, es que en unos dice que toma al Homo erectus y en otros dice que literal sí toma a un chimpancé, mezclan su genética y surge el Adamas. Aquí lo triste de llegar a esta investigación de una manera ignorante, amigo, es que se nos destruye todo lo especial que nos han enseñado en la religión, de que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito divino. Al estar estudiando estas tablillas, todo eso en nuestra mente empieza a destruirse y nos sentimos tristes, amigo. ¿Por qué? Porque en realidad el propósito de haber creado al hombre es para que podamos ser sirvientes de los Anunnaki, trabajando en las minas para extraer el mineral. Con el paso del tiempo, la misma historia de los Anunnaki, Enki siente gran aprecio por los humanos a tal grado que los considera como sus hijos. Ahí empieza a haber un conflicto con Enlil y Enki,
porque Enlil le dice, estás teniendo mucha conexión con ellos y ellos no son iguales a nosotros. Y de ahí surge esa ideología de que Enki, siendo el padre de la raza humana, él es el que empieza a otorgarles tecnología de cierta manera, empieza a darles un sistema, empieza a convivir con ellos e incluso a enseñarle de cierta manera una religión, el mismo sistema que nosotros tenemos impuesto de la economía, la política, la religiosidad e incluso pues la guerra o el poder bélico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos o qué es lo que nosotros vemos en esta historia? Es que Enlil, los hombres le empiezan a fastidiar a Enlil. ¿Por qué? Porque les enseñan a tomar, les enseñan a tener fiestas, a convivir ahí en comunidad y eso le empieza a fastidiar. Y según la historia ahí de los Anunnaki, pues se nos dice que Enlil tiene tanto enojo que él es el que produce el diluvio. Ahora, esa es una parte que tal vez muy poquito hemos visto en la Biblia, pero cuando estamos haciendo estos estudios, como te mencionaba, se nos destruye, ¿no? Eso especial de que nos han enseñado que somos hijos de Dios y que tenemos un propósito divino. Ahora, amigo, me gustaría ir desenredando un poquito más este tema. Ya mencionaste que anteriormente el humano ya existía antes de que estos personajes bajaran aquí a la Tierra. No solamente fue uno, sino que hubo varias comunidades aquí en el planeta Tierra que iban de cierta manera evolucionando o aprendiendo de una manera espiritual junto con su planeta. Y que esta historia que nosotros vemos en el Génesis, en donde se crea el hombre, pues en realidad no fue aquí en el planeta Tierra. Nos está contando de otra historia en donde se creó o se formó al hombre. Y el hombre es depositado aquí en el planeta Tierra. La pregunta para ir desenredando todo esto, amigo, ¿qué tan cierto es de que solamente somos sirvientes, amigo? ¿De que realmente fuimos creados para trabajar en las minas? ¿O qué tanto hay de cierto que realmente tenemos un propósito divino? ¿De que realmente estamos cumpliendo con un orden original de creación? ¿Qué tanto es de cierto esto, amigo? O sea, ¿no somos nada? ¿En realidad no somos nada? ¿O sí somos algo con un propósito divino? Bueno, como dije anteriormente, todas estas teorías de los Anunnaki y de las minas y de que fuimos creados como esclavos, realmente, bueno, no realmente, no voy a decir realmente, es según muchos investigadores, no viene de mí esto, pero hay muchos investigadores que aducen o deducen que esto es una manera o una forma idílica en que Zecharia Sitchin quiso traer la historia de los Anunnakis, donde los humaniza de una manera extraordinaria. Se pasó, de verdad, se pasó humanizándolos, poniéndolos como... Yo soy de los que piensa, contrario a muchos investigadores, en los que coincidimos en muchas cosas, pero en esto no coincidimos. Pero yo soy de los que piensa de que por ciertos relatos que ocurren dentro del documento bíblico dan a entender de que estos personajes eran tan humanos como tú y como yo, ¿verdad? Humanos, ¿verdad? Yo sé que hay quien quiere ponerlos como que son reptiles. No, yo pienso que cuando se habla de reptiles se está hablando en sus instintos básicos y en la parte más básica de ellos, ¿verdad? En la que actúan, de sangre fría, que no tienen sentimientos. Creo que esa es la parte donde se menciona de que son reptiles, pero creo que es una alegoría, un sentido figurado lo que hacen con respecto a esto, pero creo que son tan humanos como nosotros. Pero Zecharia Sitchin se encarga de humanizarlos más de lo normal, ¿verdad?
porque él trata de humanizar sus sentimientos al poner a Enki como que se enamora de la humanidad y quiere después salvarla y todo esto. Pero realmente si tú te fijas, la historia nos está contando otra cosa. La historia primero nos dice nos hace entender de que cuando leemos el Génesis teníamos una cápsula de vida de aproximadamente 1000 años, quizás más, ¿verdad? Quizás más. Pero aparentemente lo que nos menciona es una cápsula de vida de 1000 años. Pero que a partir de una manipulación genética que se mira y nos las cuenta, también la Biblia nos las cuenta muy bonita, en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice de que Jehová se da cuenta, el tipo tan inteligente, pero hasta ese momento se da cuenta de que el hombre está solo y que necesita una ayuda idónea. Pero si tú te pones a leer detalladamente ese texto, dice que al darse cuenta de que el hombre estaba solo y él quiere darle una ayuda idónea porque se da cuenta de que el hombre necesita una ayuda idónea, dice que le pone animales y bestias del campo. ¿Por qué el hombre se sentía solo? Primero, lo que sucedió allí en el Edén, para dejarlo algo claro, y yo sé que vamos a estar agarrados un poco con el tiempo, pero hay cosas que hay que dejarlas un poquito claras porque si no, en los comentarios te van a comer haciéndote preguntas, porque se quedaron cosas en el aire. Pero lo primero que tenemos que entender es los Elohim, los Anunnaki, los Chitauri, el nombre que tengan según el lugar o la región donde se hayan ubicado. Ellos lo primero que hicieron fue agarrar a los machos de la especie que habitaba el planeta, ¿verdad? Ellos no les interesaban las hembras, les interesaban los machos de la especie. El Adán, porque como te dije, Adán es una palabra hebrea que no es un nombre común. Hoy personas en la actualidad se llaman Adán, pero eso no significa que sea un nombre común. El significado de Adán del hebreo al español es hombre o especie humana. Si no me lo creen, ahí está, Génesis capítulo 5, versículo 2. Déjame, te dije que iba a buscar textos para poder corroborarlo, pero ustedes en casa es necesario de que cada texto que aquí se mencione, ustedes se vean en la obligación de irlos a buscar, corroborar, comprobar, porque de nada sirve que yo me pare aquí como si fuera un pastor, diga los textos y ustedes sentados en su silla solo digan, ah, sí, el hermano dijo esto, el pastor dijo esto. No, aquí nadie es pastor. Ustedes tienen que desconfiar de todo lo que se hable, ¿verdad? Y deben cuestionarlo todo. Génesis capítulo 5, versículo del 2 en adelante, dice lo siguiente, lo vamos a leer de la Reina Valera, la Biblia, la peor de todas las versiones, pero que deja muy claro esto aquí. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿verdad? Mira lo que dice, las generaciones de Adán. Si entendemos lo que dije anteriormente, el significado, que no es un nombre propio, vamos a poner las generaciones de la especie humana, ¿verdad? El día en que creó Dios, o Elohim, o creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y si tú sigues leyendo vas a ver que dice, y llamó el nombre de ellos, plural, Adán. ¿Ah? Entonces no estamos hablando de uno, dice de ellos, plural, de muchos, Adán. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos atrapan a los machos de la especie. Ellos establecen sus laboratorios en ese lugar que nosotros bíblicamente conocemos como Edén, pero que no era más que un laboratorio. Fíjense lo que dice el capítulo 2 de Génesis. Dice, ¿para qué fue el hombre creado o fue llevado a ese lugar? Porque fue puesto, primero fue creado en el capítulo 1, pero cuando aparece este Jehová, que no es Jehová, en otros videos lo he dejado claro, o porque la Biblia BTX 4 dice, cuando tú lees el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 15, dice,
Cuando Moisés le dice a Jehová, le dice, bueno, y si el pueblo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Fíjense que hasta ese momento ni siquiera Moisés sabía el nombre de este personaje. Él le dice, si el pueblo pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y él le dice, yo soy el que soy. Bueno, traducción, pero la traducción real es, él será. Ni siquiera es yo seré, porque es el nombre en que el pueblo lo llamaba en tercera persona. Tengo un video que se llama La verdad del tetragramatón, por ahí lo pueden encontrar en mi canal, y hablo sobre este tema. Y cuando abajo en el pie de página de esta Biblia te dice, este nombre no se debe mencionar antes de Éxodo capítulo 3 versículo 15. O sea, cada vez que aparezca antes es falso. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, en la traducción dice de que Jehová forma al hombre, lo forma, ¿verdad? Pero si ustedes leen el capítulo 2, dice de que Jehová plantó, o el Elohim o estos Elohim, porque Elohim es una palabra plural, dice en el versículo 8 del capítulo 2, y Jehová Dios, o el Elohim, plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre. ¿De dónde lo sacó? De algún lugar lo sacó, porque ya existía. Lo puso allí. Dice, al hombre que había formado. ¿Esto quiere decir que lo creó? Jehová no lo creó, lo formó. Pero ¿de qué manera lo formó? ¿Qué es lo que tú haces con un niño en la escuela? Tú, como padre de tu hijo, tú eres el creador de tu hijo. Pero en la escuela los maestros lo forman un carácter, forman una enseñanza, lo forman a través de enseñanzas, también de adoctrinamientos. Forman a este niño, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Ellos formaron a este hombre, lo metieron en un lugar, lo formaron, ¿verdad? Lo utilizaron y dice, y Jehová Dios hizo nacer en ese lugar de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Aquí está hablando de un lugar que colocaron, que prepararon solo para eso. Era un laboratorio. Y después voy a decir por qué era un laboratorio. Y dice que puso allí al hombre para que trabajara el huerto. O sea, puso al hombre allí para que trabajara en ese laboratorio. ¿En qué iba a trabajar? Iba a trabajar en sembrar lo que ellos estaban manipulando. ¿Por qué digo esto? Porque científicamente se ha comprobado de que hace aproximadamente entre 8.000 a 10.000 años atrás, allí, en ese preciso lugar, hubo un acontecimiento genético que naturalmente jamás habría ocurrido. Y fue que apareció el trigo. El trigo era una planta salvaje que imposiblemente se podía comer, ¿verdad? Sin embargo, aproximadamente para esa misma época aparece el trigo moderno, lo que nosotros conocemos hoy como el trigo moderno, que según la ciencia evolucionó de un trigo común, ¿verdad? Y que realmente ellos mismos describen, esto era algo imposible. Sin embargo, sucedió en esa época, donde casualmente aparece el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Casualmente. Aquí no hay casualidades. Como les dije anteriormente, hubo un cromosoma en el ser humano que, primero tenemos que entender, los seres humanos contenemos 46 cromosomas, 23 divididos en 23 pares, ¿verdad? Y miren lo que sucede aquí. Ya vamos a entender qué fue lo que sucedió allí. No es el neandertal, del cual posiblemente seamos nosotros el resultado, el Homo sapiens sapiens, sea el resultado de el neandertal, bueno, por ahí me van a corregir si estoy diciendo bien la palabra, neandertal, sí. Casualmente, otra vez casualidad,
nosotros los seres humanos modernos contenemos aproximadamente un 12% de gen neandertal. ¿Verdad? Casualmente. Y todo esto sucedió para esas fechas. Y no solamente eso, en otro lugar del mundo, totalmente diferente, para que vean de que los seres humanos no fueron creados en un punto específico y de ahí se esparcieron allí, como dicen que bíblicamente, que de ahí el hombre se formó y se regó por toda la tierra. Mentira. Casualmente, en América, en las zonas como lo son Suramérica, apareció otro elemento. Hubo otro evento genético. ¿Y sabes qué fue? Apareció la papa. ¿Verdad? La papa dice que fue modificada en el pasado para resistir climas extremos y ser altamente nutritiva. ¡Qué casualidad! Que para la misma época, en diferentes lugares del planeta, aparecen dos elementos que servirían para la alimentación de la población mundial de esa época y la actual. ¿Casualidad? Y no solamente eso, aparece en la zona de México, para la misma época, también lo que es el maíz. Y fíjense lo que sucede con el maíz. Bueno, primero, son 3 elementos nutritivos que no se dan si no se siembran. Porque salvajemente nunca se van a dar. La papa hay que sembrarla. La papa comestible. El trigo hay que sembrarlo. Y obligatoriamente el maíz hay que sembrarlo porque no se da normalmente. Entonces, yo saqué una conclusión aquí. El maíz no tiene una forma silvestre claramente funcional. No puede reproducirse por sí solo en la naturaleza si no es por la intervención del hombre. Se afirman que su estructura genética y su dependencia del ser humano son tan singulares que parece haber sido diseñado deliberadamente. ¿Verdad? ¿Qué lo hace tan especial? Al maíz, a la papa, al trigo. Bueno, el maíz en específico. El maíz tiene un genoma muy grande y complejo, con más de 32.000 genes. Más que los humanos, que tenemos aproximadamente 20.000 genes. Entonces, ¿tú crees que todo esto es casualidad? No. Aquí hubo una manipulación, no solamente manipulación genética en el ser humano que ya habitaba el planeta y que de ahí, déjame ya para terminar de ampliar, para que la gente tampoco se canse. Lo que sucede en Génesis capítulo 2, cuando dice de que al ser humano, vio Jehová o el Elohim que estaba ahí, que el hombre necesitaba una ayuda idónea, mira lo que sucede. Después de ponerle animales para ver si cogiéndose animales podía saciarse y no se sació, ¿verdad? Y ahí me disculpan la palabra, pero es que fue así lo que sucedió. Le pusieron animales, bestias, para ver si se podía saciar sexualmente con ellas. Cuando no sucedió así, dice que este Elohim dijo, se le encendió el bombillo y dijo, bueno, voy a ponerlo en un sueño profundo y sacó una costilla de él y de ahí sacó a una mujer. ¿Qué fue lo que sucedió? O aparentemente sucedió. Bueno, ponen al hombre, como es un laboratorio, ponen a estos machos, los ponen en sueño profundo, en anestesia, en una cirugía, y manipulan genéticamente, sacan una costilla genética. No estamos hablando porque nos hicieron creer de que era una costilla de estas que tenemos aquí. Nos sacaron una costilla genética y de ahí sacaron a la mujer. ¿Qué sucedió? Una clonación. Y algo más. El cromosoma número 23. El de X, pues tú sabes, el hombre es cromosoma XY. Bueno, sacaron de ese último cromosoma, convirtieron uno de los cromosomas, lo convirtieron en X. Y de ahí sacan a la mujer. Dice Credo Mutua dice en su, o mencionaba, porque ella falleció, mencionaba en sus ¿cómo se llama esto? Orales, en sus, ¿cómo se llama? Relatos orales,
de que cuando el ser humano estaba aquí en el planeta, dice de que no solamente no necesitaba el habla, ¿sí?, porque se comunicaba por acá, telepatía, sino que dice que cuando llegaron los chitauris, los metieron en sus cuevas voladoras y entraba uno y salían dos, y uno de ellos era mujer. ¿Qué tú crees que estaba sucediendo ahí? ¿Verdad? La Biblia nos deja entrever algo también. Génesis capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre varón y hembra. Y allá después son separados. ¿Verdad? Y no solamente eso, manipulan el tiempo o la cápsula de vida. Ahí mismo toda la manipulación genética estuvo. Hacen una clonación y sacan de estos seres humanos nuevos, modificados genéticamente. O sea, el Homo sapiens sapiens, no solamente clonan, sino que también cortan la cápsula de vida, y eso lo hacen a través del acortamiento de los telómeros de los cromosomas. Eso también lo pueden buscar, que mientras más cortos sean los telómeros, menos tiempo de vida nos queda. Envejecemos más rápido y a la misma vez morimos, tenemos muertes prematuras, porque eso fue lo que sucedió. Cortaron los telómeros o pusieron algo para que los telómeros se fueran acortando. Tengo un video con la doctora Yorlena González donde ella habla de cómo también implantaron algo. Parece que teníamos algo diferente que nos daba energía. Ellos implantaron algo que se llama las mitocondrias. Fueron implantadas, y estas mitocondrias lo que hacen es que a medida de que nos dan energía, a la misma vez van oxidando el cuerpo. ¿Por qué oxidan el cuerpo? Porque tenemos sangre. ¿De qué está compuesta la sangre? De hierro. Y el hierro, ¿qué pasa cuando el hierro pasa mucho tiempo y cae en oxidación? Se corroe y se destruye. Lo mismo está sucediendo con nosotros. Nos fue puesto algo para que muriéramos lentamente, y está en nuestra sangre, está en las mitocondrias y está en los telómeros de los cromosomas. ¿Verdad? No sé si dejé algo por fuera o no sé. Dime tú. Sí, no, pues obviamente en la plática pues es para muchas conversaciones, para ir aclarando las dudas, las preguntas. Obviamente surgen muchísimas preguntas, pero creo que algo importante que podemos rescatar, amigo, de esto que tú estás mencionando es precisamente esta historia del verdadero origen de nosotros y cómo estos personajes han llegado y pues nos han manipulado. No para algo bueno, no, obviamente no para algo bueno. Obviamente esta manipulación es para, como tú lo mencionaste, el envejecimiento, enfermedades y posteriormente la muerte. Nuestra cápsula del tiempo, como tú lo mencionas, aproximadamente se dice que era de 1000 años y fue acortada a 120 años. Ahora, amigo, te voy a hacer otra vez la pregunta. Entonces, ¿somos especiales, amigo? ¿O no somos especiales? Es algo que tenemos que ir trabajando y decir, bueno, pues me platicaron esto en la iglesia y pues al final no es así. Debo de disfrutar en mi momento presente y aceptar quién soy. Fui creado para trabajar, fui creado para eso, o realmente hay un propósito divino, amigo. Y también con esa sería una parte, y la otra también para ir cerrando, amigo. Todas estas preguntas que yo te he estado haciendo, a mí me surgieron en un inicio, en mis etapas de cuestionarme, de tratar de encontrar respuestas de lo que me enseñaban en la iglesia, y siento que hay muchas personas que están en ese proceso, amigo. Están en ese proceso. ¿Y tú qué les aconsejarías a aquellas personas que han llegado a esta información? Me refiero al de los Anunnaki, en donde se nos enseña o se nos dice que ellos son nuestros creadores y se nos destruye, ¿no? Eso especial que nos habían enseñado en la iglesia de que éramos hijos de Dios y teníamos un propósito divino, se destruye porque llegamos a esa información de que en realidad pues
si lo vemos de mala manera, pues éramos esclavos, o sea, fuimos diseñados para ser esclavos. Entonces, estas serían las dos preguntas ya para ir cerrando, amigo. O sea, ¿sí somos especiales? ¿No somos? Y ¿qué consejo le darías tú a esas personas que inician a cuestionarse, a preguntar si llegan con esta información? Ok, bueno, primero vamos a responder la primera o a tratar de responder la primera. Así como dijimos al principio, yo no vengo con la verdad absoluta ni vengo promoviendo de que yo la tengo. No es así. Pero en base a la investigación, uno va, como te digo, va creando sus propias opiniones, sus propios conceptos, sus propias teorías, ¿verdad? Porque al final todo es teoría. Que se puede ir comprobando, ¿verdad? A medida que uno va investigando, ¿verdad? Pero realmente son teorías. Hace un mes aproximadamente, junto con Cristian Donato y Julio Gaitán, como a las 3 de la mañana nos pusimos a hacer un video de una misma cuestión que nos surgió a los tres en ese momento. Surgió todo esto porque habíamos hecho un video y mi voz no se grabó. Me pasó lo mismo que a veces me estabas hablando antes fuera de cámara. No se grabó y de pronto empezamos a platicar sobre este tema. Esto mismo que tú acabas de preguntar. ¿Somos especiales? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Y después, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? Y nos pusimos a hacer este programa que ustedes lo pueden encontrar también en el canal. Es bastante extenso, dura 2 horas 32 minutos y se llama ¿Somos la humanidad de Sofía? Si hay alguno que ha leído el libro secreto de Juan, no estoy afirmando con esto nada. Pero cabe la posibilidad de que de pronto sabemos de que hubieron humanidades al principio de todo. Hubieron unas humanidades. Pero una de estas humanidades cayó, se desvió, ¿verdad? Hubo un grupo, una buena parte que se arrepintió, otra creó cosas que no debía haber creado, que ahí dice el texto de que creó sin el consentimiento del esposo o del padre, de la fuente original. O sea, aparentemente deja entrever de que que empezó a hacer cosas que no debía, ¿verdad? Que cayó en una desviación, pero que aquellos que se arrepintieron, de cierta manera, tienen que pagar las consecuencias de esa caída. Y aparentemente, esos que cayeron y se arrepintieron, somos nosotros. Aparentemente, no estoy diciendo que es así, para que no vayan a saltar por ahí la gente ahí, ya mira, William dijo esto, de que somos esto. No, puede y cabe la posibilidad de que seamos aquella generación de Sofía que se arrepintió, pero que tiene que caer al mundo material y desde este mundo material hacer una purificación, volver a reconocer quiénes éramos antes de la caída para poder regresar nuevamente al lugar al que pertenecemos. Pero aquella generación que no se arrepintió y que siguió creando, posiblemente puede que sean estos Elohim, estos Chitauris, estos Anunnakis, que llegaron y nosotros habiendo tenido un olvido de lo que sucedió allá y estábamos aquí aprendiendo nuevamente a través de encarnaciones, entonces esta gente llega y trata de detener esa evolución, si vamos a hablar de evolución, esa evolución espiritual de conciencia, de realmente reconocer de dónde venimos y para dónde vamos. Y entonces ellos se han encargado de, a través de manipulaciones genéticas, de a través de la manipulación de los alimentos, de a través de los chemtrails, eso que todos conocemos, de las enfermedades,
ir deteniendo ese avance espiritual para que no podamos llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, ¿somos especiales? Todos somos especiales. Todos venimos o todos provenimos de la fuente. Recuerdo que una vez escuché, cuando yo era evangélico, escuché decir al pastor, antes de que Dios nos creara físicamente, ya habíamos estado en el pensamiento de Él. Esa frase a mí se me quedó. Y quizás no está muy lejos de la verdad. Somos parte de esas humanidades que estuvieron en el principio, que se desviaron y que estamos aquí para reconocer a través de nuestra evolución de conciencia, despertar de ese sueño profundo para poder regresar nuevamente al lugar de donde salimos o de donde caímos. ¿Que tenemos la luz? Claro que tenemos la luz, pero fue apagada a través de tantas manipulaciones. Nosotros posiblemente hubiéramos llegado a ser lo que éramos hoy, porque creo que para eso fuimos diseñados. Solamente que como hubo una intervención, o como explica este genetista que trabaja junto con Mauro Biglino en ese libro, dice de que a esto que le hicieron al ser humano se le llama evolución piloteada, o sea, aceleraron ese proceso para de cierta manera nosotros pudiéramos aprender a recibir órdenes y a reconocerlos a ellos como lo que no son, pero que se hicieron pasar dioses. ¿Me entiendes? Y de esa manera cortan, como aparece en la película Avatar, cortan esa conexión que el ser humano terrestre tenía con la creación, la cortan y ellos se ponen delante de nosotros como dioses y atrasan ese proceso. Creo que así fue. ¿Qué debemos hacer como seres humanos? Bueno, primero, buscar el conocimiento. El conocimiento no es la meta, pero nos va a ayudar muchísimo a reconocernos, a ser mejores personas, a reconocer que no son o no somos lo que nos enseñaron. No provenimos ni del mono, pero tampoco provenimos de esos llamados dioses. Somos mucho más que eso. Somos la heredad de la fuente original. Y para eso estamos aquí, para reconocer, acordarnos de dónde caímos y volver a regresar. Muchos llamarán, dirán, estás diciendo que somos los ángeles caídos. Nadie está diciendo que somos los ángeles caídos. Estamos diciendo de que posiblemente seamos de aquella humanidad y estamos aquí para aprender y reconocer lo que fallamos y que debemos regresar. ¿Cómo debemos regresar? Ahora, de que vamos a regresar. Y aquellos que no crean ahorita, no hay problema, no crean. ¿Quieres atacar? No hay problema. Pero el despertar está garantizado para todos. Eso lo dice el mensaje central de los Waymakers, dejados aquí a la humanidad. Sí, muchas gracias, amigo. Y creo que ese consejo que nos acabas de dar de cuando llegamos a ese tipo de temas y estamos muy cerrados de la mente, nos asustamos y ya no queremos seguir investigando. Entonces, yo creo que estando en ese punto, debemos de continuar. Y yo creo que debemos de darle, en ese momento cuando estamos con esa información, debemos de darle oportunidad a otro tipo de documentación. Ya sean los libros apócrifos, ya sean, enseñanzas tal vez de la India, la misma historia de aquí mismo de nuestros ancestros en las Américas. Debemos de abrirnos a una posibilidad de poder estudiar todo, o sea, absolutamente todo, para de ahí nosotros ir armando el rompecabezas y llegar a esta conclusión que muchos de nosotros en muchos canales pues tratamos de compartir. Como tú lo mencionas, amigo, nosotros sí somos especiales, sí lo somos. Hubo un punto también que tocaste al principio que tiene que ver con el TikTok. La mayoría de la información que hay en los medios de comunicación es más desinformación.
Y esta desinformación es la que de cierta manera atrofia nuestra mente y no nos da esa posibilidad de arrancar por nosotros mismos e investigar, sino que creemos en lo que la persona que salió en ese video, ya sea en TikTok, en YouTube, en Facebook, le creemos y no damos ese salto de investigar por nuestra propia cuenta y empezar a ejercitar nuestra mente, de cuestionarnos, de razonar esa información. ¿Qué siento cuando leo esa información? ¿Creo que sí es verdad? ¿Creo que sí es por ahí? ¿O no creo? Simplemente nos quedamos con eso. Entonces la invitación sí sería que continuaran con la investigación, que le dieran oportunidad a todos los documentos que se les atraviesen y ya poco a poco ellos ir armando el rompecabezas para llegar a esta conclusión de que nosotros somos especiales. Y hubo un tiempo en esta humanidad o en nuestra era que bajaron estos personajes y manipularon, no solamente nos manipularon genéticamente, sino también con la información. Han introducido información precisamente para degradar nuestra mente. Entonces, sí es cierto, amigos, sí es cierto. Y nuevamente, pues el tiempo ya se nos acabó, amigo. Te doy las gracias, estoy muy agradecido por que te hayas dado esta oportunidad de haber venido aquí al canal otra vez, de poder explicarnos un poquito acerca de este tema. Por ahí les voy a dejar los enlaces de los videos que mencionó William y sobre todo ¿no? De la manipulación genética de los falsos, de la antigüedad o de estos dioses del pasado. Esa conversación que tuviste ahí con Julio y con Cristian estuvo excelentísimo, o sea, padrísima. Son 2 horas y media de mucha información. También les invito, y también en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces para que puedan pasar a verlos. Y pues chicos, esto sería todo. Esto es lo que quería traer ahora al canal, este tipo de información. Gracias William. Y amigos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir este video con otras personas que tal vez están en ese proceso de investigación o que sean afines a este tipo de temas. Compárteselos, déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Y pues chicos, de nuestra parte sería todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Nos vemos, amigo. Gracias.